Muchas gracias. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Jorge Francisco Sáenz, catedrático de la Universidad de Costa Rica, coordinador de la Cátedra de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la UCR y autor de libros de historia de derecho hondureño. El doctor Sáenz es un destacado académico, investigador y escritor con una amplia trayectoria en la enseñanza universitaria y la producción de obras sobre historia, derecho y diplomacia centroamericana. Le damos la bienvenida y se conecta con nosotros en directo desde Costa Rica el doctor Sáenz. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, distinguidas autoridades universitarias, excelentísimos señores embajadores y jefes de misión, señor embajador de Costa Rica y querido amigo y antiguo alumno, don Charles Hernández, señoras y señores profesores, señoras y señores estudiantes y público que nos acompaña hoy. En primer lugar, quisiera externarle mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma por esta invitación. Creo que es la primera vez en mi vida que le doy una conferencia a estudiantes de Honduras y para mí es una oportunidad muy grata, y no lo digo simplemente por quedar bien o por lo que sea, sino porque también Honduras ha tenido pues un lugar especial para mí por muchas razones, aparte que tengo algunas remotas antepasadas hondureñas y también tuve oportunidad de pues, aprender mucho de diplomáticos hondureños hace muchos años, en tiempos de mi juventud, que me tocó trabajar mucho con personal de la Cancillería de Honduras y pues aprendí a querer mucho a Honduras y a apreciar muchas de sus grandes cosas, a ver también pues partes no tan bonitas, porque al fin y al cabo pues todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas no tan buenas. Y yo creo que una de las razones por las que me puse a escribir sobre historia del derecho de Honduras, pues tuvo que ver mucho con ese sentimiento de un cariño especial hacia Honduras, sino también por el hecho de que no existía una historia del derecho hondureño. Y ahí, pues, también entra mi consideración general, que no tiene ya solo que ver con Honduras, sino con toda Centroamérica. De nosotros, nos guste o no, estamos en la misma región del mundo. Nos guste o no, la integración económica centroamericana nos ha unido, nos ha entretejido y pues cada vez son más los vínculos que existen entre los países de la región. Y dentro de eso, pues los abogados, que somos un bicho que nunca faltamos en ningún lado, pues tenemos la oportunidad y a veces el deber de interactuar con los abogados, con los colegas de otros de los países y también tener que aprender un poco sobre las reglas jurídicas de esos otros países, porque piensen ustedes en cualquier situación en que ustedes pues pueden estar siendo, yo que sé, abogados de una empresa hondureña que contrata personal nicaragüense o que tiene que abrir una sucursal en San Salvador. Inevitablemente el abogado tendrá que aprender algo del derecho de los otros países. Y nos encontraremos que muchísimas veces son reglas parecidas, a veces son las mismas reglas, o a veces pueden ser completamente diferentes. Y también a veces el, todos los problemas pues, que tenemos en Centroamérica, que son de muchísima variedad, obviamente se pueden enfrentar mejor y se pueden solucionar o mitigar con más éxito si conocemos más de nuestra historia común y de la historia particular y del derecho particular de cada uno de nuestros países. Si en algo nos ayuda la historia del derecho, es para comprender a veces por qué somos así, por qué no somos de otra manera, o también qué podemos hacer para mejorar y aprender de nuestros errores. Uno de los
experiencias jurídicas centroamericanas, y aquí creo que es pecado de todos los países centroamericanos, es que muchas veces nos cuesta aprender de los errores ajenos y peor aún nos cuesta aprender de los errores propios. Piensen ustedes un tema como el jurado. Es decir, en momentos dados de nuestra historia, y es un pecado común en Costa Rica y en Honduras, en algún momento a alguien se le ocurrió qué bonito tener jurado. Y claro, el jurado es una institución anglosajona que podía funcionar muy bien en Inglaterra o en los Estados Unidos, donde usted tenía una gran mayoría de población que leía, aunque solo fuera porque en las iglesias protestantes se obligaba a la gente a aprender a leer para conocer la Biblia y para poder hacer las lecturas, etcétera, cosa que sucedía poco en los países católicos. Resultado es que entonces, en general, el anglosajón del siglo XVIII, del siglo XIX, pues podía saber leer y escribir con mucho mayor frecuencia que los hispanoamericanos. Entonces, por supuesto, y se hizo el intento en Honduras y se hizo el intento en Costa Rica de poner un jurado. Y claro, tal vez en Tegucigalpa o en San José, sí, usted podía encontrar gente que pudiera soplarse un expediente judicial y ver un montón de documentos para dar un veredicto, pero cuando eso ocurría en uno de nuestros pueblitos, en una de nuestras zonas rurales, era muy difícil encontrar 12 jurados. Además de que nuestros pueblos, y eso pasa igual en Costa Rica que en Honduras, muchas veces de eso es la misma gente. Entonces, imagínense ustedes en un pueblo donde había, yo qué sé, 500 habitantes, de ahí, por lo menos 450 eran parientes. Entonces, el jurado en Costa Rica y el jurado en Honduras fueron un desastre. Y en el caso de Costa Rica, por ejemplo, resultaba que todo el mundo salía absuelto porque nadie quería, no, es que yo no puedo quedar mal con María Elena porque estamos juzgando al hijo y el hijo es primo segundo de mi mamá, etcétera. Y esa misma situación se vivió en otros países que intentaron poner el jurado. Bueno, por ejemplo, creo que de ese error aprendimos, no hemos vuelto a repetir la idea de tener jurado. Pero otras veces, y aquí no quiero hacer política en ninguna clase, pero por ejemplo, el tema de la reelección presidencial. Miren, es una cosa que nosotros, digo nosotros los centroamericanos, hemos repetido y repetido y repetido y hemos puesto montones de veces en nuestras constituciones que no se puede hacer reelección, que no puede haber reelección, etcétera, porque históricamente eso nos ha demostrado que cuando hay reelección el señor que se sube no quiere después bajarse. Pero lo metemos en nuestras constituciones y después al rato lo volvemos a quitar y repetimos a veces esas espirales de errores que no nos ayudan mucho a progresar. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que conocer la historia de nuestro derecho y tenemos que conocer la historia del derecho de los países con los cuales interactuamos, aunque sea por lo menos de un modo general. Esa circunstancia me llevó a mí a explorar un poco cómo andaba la historia del derecho en nuestros países. Y empiezo con mi experiencia personal, que tal vez sea la misma de ustedes, tal vez sea muy diferente. Cuando yo tenía 18, 19 años, hace muchísimos años, y entré a la Facultad de Derecho, resulta que se daba un curso de Historia del Derecho general. Y entonces nos hablaban de los sumerios y de los persas y de los griegos y de los romanos y de los chinos y de la Edad Media. Y al puro final del curso había una pequeña, es decir, pero realmente microscópica unidad de bases históricas del derecho costarricense. ¿Qué pasaba en la realidad? Por lo general, y eso nos pasa a todos los profesores, uno anda con el programa que ya es casi noviembre, ya se va a acabar el semestre o el cuatrimestre, lo que sea. Entonces tenemos que correr. Y entonces, ¿qué pasaba? Que esa pequeña parte de historia del derecho costarricense o no se veía, o se veía la carrera, o el profesor decía, bueno, se lee en el último capítulo para el examen final. Y realmente era un poco frustrante, por lo menos para mí, que nosotros dijéramos, bueno, ¿cómo es posible que tengamos que ver, y no tengo nada contra los persas, pero por ejemplo, de que me acuerdo que en una oportunidad nos preguntaron los requisitos del derecho penal persa de hace 4000 años, ¿verdad? Es decir, y eso está muy bien si ustedes tiene todo el tiempo del mundo, pero me parecía un poco absurdo que no le diéramos preferencia a nuestra vivencia histórica. Bueno, el resultado es que cuando yo llegué a ser profesor, poco más tarde, fue una de las áreas que me pareció
fundamental y me encuentro con que no hay un libro de historia del derecho de Costa Rica. Y bueno, me puse a escribir algo de eso, una obra modesta porque obviamente pues todos en nuestros países tenemos muchas limitaciones académicas, económicas, etcétera. Y bueno, tiempo después, entonces, bueno, por lo menos en Costa Rica, ahora en la Universidad de Costa Rica, ahora se dan dos cursos diferentes. Uno de Historia General del Derecho, donde sí podemos hablar de los romanos y de la Edad Media y de todo lo más. Y otro que se dedica únicamente o específicamente a la historia del derecho costarricense. Y bueno, empiezo un poco a investigar cómo anda la historia del derecho en los demás países de la región, para encontrarme que es un terreno casi virgen, ¿verdad? Que es un terreno que no le ha llamado la atención ni a los historiadores ni a los abogados. Porque resulta que los historiadores, que tenemos algunos magníficos en todos nuestros países, le dan mucha importancia al desarrollo social, económico, político, y todo eso está muy bien. Pero parecen creer que la historia del derecho es un problema de los abogados. Entonces, si usted toma cualquier obra de historia de Honduras o de Guatemala o de Costa Rica, se encontrará con que la parte dedicada a la historia del derecho es mínima, si es que hay algo. Y le dan generalmente más importancia a la historia política, a las constituciones, por ejemplo, pero, por ejemplo, la evolución del derecho penal del Salvador o la evolución del derecho administrativo en Nicaragua. Es decir, eso es terreno absolutamente desconocido. Empiezo con esta idea de que deberíamos contar con una historia del derecho centroamericano. Y me encuentro, por ejemplo, también que en el marco del SICA, es decir, de una Centroamérica ampliada, resulta que el país que nos ha metido el gol a todos es la República Dominicana, porque hay una obra magnífica en varios tomos sobre historia del derecho dominicano que el doctor Wenceslao Vega, que no sé si ya vivía todavía hace poco tiempo, es decir, un señor ya que ahora pues, debe andar ya por los 80 o 90 años, escribió una historia copiosísima del derecho dominicano. Y bueno, en alguna medida uno puede pensar, bueno, si la República Dominicana, que anda más o menos parecido a nosotros en cuanto a problemas, en cuanto a tamaño, en cuanto a economía y todo lo demás, es decir, puede contar con una obra tan erudita que nosotros no. Y bueno, mis intentos o mi ilusión de poder trabajar en una historia del derecho centroamericano, pues no dio muchos resultados. Y si nosotros vemos en general Guatemala, que es el país que pues tiene por su condición de aquel entonces capital del Reino de Guatemala y demás, tiene unos archivos magníficos, tiene una cantidad de historia que ninguno de los otros países tenemos. Y sin embargo, la historia del derecho en Guatemala, hasta hace muy poco, y cuando digo muy poco es un par de años, se publicó una obra que además, y esto no lo digo para en ninguna medida criticar a Guatemala, pero es una obra que solo se puede conseguir en línea en unas condiciones complicadísimas. Yo hasta tiene como 8 tomos, pero resulta que no se puede conseguir ni como libro físico, sino que es una cosa muy complicada para poder tener acceso al texto. Bueno, y eso creo que no ayuda mucho. El Salvador tiene una pequeña historia del derecho de un doctor Silva que por lo menos tiene la información fundamental y usted puede ver la evolución del derecho salvadoreño y los principales códigos, etcétera. Nicaragua prácticamente en pañales. Es decir, no hay una obra de historia del derecho nicaragüense. Y en el caso de Honduras, pues andaba más o menos parecidos. Y eso fue tal vez lo que me impulsó y lo que me motivó a decir, bueno, o sea, ¿por qué no hay una historia del derecho hondureño? ¿Por qué no se puede, pues, contar con un estudio del desarrollo del derecho en Honduras? Siendo, pues, que Honduras, igual que en todos nuestros países, pues, tiene una carrera sólida de derecho, tiene una universidad que funciona desde 1847 y que imparte la carrera de derecho, que muchas veces estuvo en alitas de cucaracha, pero que se mantuvo y eso
Vamos, dice muy bien de los abogados hondureños que a pesar de las dificultades económicas, sobre todo en el siglo XIX, y de muchas dificultades políticas, nunca permitieron que la facultad se cerrara. Y entonces, bueno, me lanzo a la exploración del tema, empezando con el mundo prehispánico. Y aquí, por supuesto, que hay una diferencia fundamental, en el caso de Honduras, entre la majestuosa cultura de Copán y pues todos los otros reinos indígenas que van a encontrar los españoles siglos después. Indudablemente Copán, que ni siquiera se llamaba Copán, ¿verdad? Es el nombre que se le puso después. El nombre original del reino era algo así como Uxwitik. Pues constituía una cultura de un nivel tecnológico, científico, arquitectónico y demás, pues muchísimo más adelantada y compleja que otras culturas que hubo en Honduras y que forma parte del mundo maya. Ahora, de Copán resulta que sabemos un montón de cosas, pero de su derecho sabemos muy poco. Porque si bien tenemos un sistema de escritura en Copán, que nos habla muchas veces, por ejemplo, podemos saber la lista de los reyes y muchas cosas que hicieron los reyes de Copán, y sin embargo, de su derecho como tal sabemos muy poco. Entonces, lo que podemos nosotros saber del derecho Copán es mucho deducción y mucho también de lo que los españoles encontraron después entre los mayas de Yucatán y que podemos en alguna medida suponer que perteneciendo a la misma cultura, teniendo más o menos la misma organización política y demás, las ciudades mayas que encontraron los españoles y los mayas que habitaban en Yucatán en esa época, en muchas cosas debieron estar bajo un sistema jurídico parecido al que hubo en Copán. Y sin embargo, eso es una colección de conjeturas. Porque vean ustedes que nosotros muchas veces, y eso le pasa a los arqueólogos en todos los lugares, a veces se pueden suponer cosas. Por ejemplo, una cosa que no tiene nada que ver con Centroamérica, en el Perú se encuentra una de las culturas más antiguas, casi tan antigua como la egipcia, una cultura de un lugar que se llama Caral. Cuando los arqueólogos empezaron a desenterrar Caral, no encontraron ningún cementerio, no encontraron absolutamente nada de qué pasaba con los cuerpos de los muertos. Y como la ciudad está muy cerca del mar, entonces surgió la conjetura bastante razonable de que posiblemente enterraban, no, se sumergían a sus muertos en el mar, ¿verdad? Es decir, ¿y qué será? Pues alguna de las características culturales de Caral. Hasta que como 20 años después encontraron el cementerio. Y entonces sí, hubo que cambiar toda la historia, ¿verdad? Porque algo nos deja ver que nos habíamos basado en una cosa creíble, pero que no era cierta. Y eso muchas veces nos pasa con nuestras culturas indígenas. Muy lamentablemente, no tenemos más que un gran, pues decir, como cuando el paleontólogo que encuentra un huesito de dinosaurio y tiene que reconstruir a todo el enorme animal a partir de un huesito. A veces pasa eso con el derecho de nuestros pueblos indígenas. Es decir, lo que tenemos son pedacitos, retazos, suposiciones. Entonces, de Copán, repito, sabemos muchas cosas de su historia, pero de su derecho sabemos poco y podemos más o menos suponer que se parecía un poco al de los mayas de Yucatán de muchos siglos después, pero podemos estar completamente equivocados. Aparte de Copán, cuando llegan los españoles a Honduras, y ya la gran cultura de Copán ha desaparecido, los españoles se encuentran un montón de reinos distintos en Honduras. Uno a veces tiende a creer o mentalmente se imagina que sí, que mi país fue siempre así, que siempre fue Honduras o siempre fue Costa Rica. Y sin embargo, si nosotros vemos las culturas prehispánicas de Honduras, encontramos, por ejemplo, dos mundos totalmente distintos que los arqueólogos han diferenciado entre las culturas mesoamericanas, que se parecían un poco al mundo de México, y las culturas del área intermedia, que eran más bien las de la zona, digamos, en el caso de Honduras, las de la zona más al norte y más hacia el Caribe, y que eran dos mundos distintos, tan distintos como pueden ser, yo qué sé, las culturas en Europa, las culturas germánicas y las culturas latinas. Es decir, un noruego culturalmente
pues tiene cosas totalmente distintas a las de un español, a las de un italiano. Y eso mismo pasaba en Honduras, y bueno, igual en Costa Rica o en Nicaragua. Es decir, teníamos dos mundos culturalmente diferentes, que interactuaban entre sí, correcto, pero que sus idiomas eran distintos, sus maneras de construir, sus religiones, posiblemente, bueno, sus gobiernos, y posiblemente otro montón de cosas eran totalmente diferentes. Para los españoles son nada más los indios. Es decir, porque tienen una concepción de que más o menos todos son lo mismo, aunque les asombra, por ejemplo, a los españoles les asombró la enorme variedad de idiomas que había en Honduras. Y a veces nosotros tendemos a pensar que nuestros países son muy chiquiticos. Claro, si nos ponemos a la par de Brasil, por supuesto. Pero piensen ustedes, Honduras con 112.000 kilómetros es mucho mayor que muchos países europeos. Si ustedes piensan en Olancho, solo el departamento de Olancho tiene 24.000 kilómetros. Eso es más grande que muchísimos países del mundo. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que en el territorio de lo que hoy es Honduras había muchos reinos indígenas diferentes, con culturas muy diferentes. Y lamentablemente, pues prácticamente todas esas culturas se destruyen o se ven fuertemente alteradas por la conquista. Y entonces, lo que podemos aprender de su derecho es de pedacitos. Es de pedacitos de una carta de un gobernador español. Es de pedacitos de un fraile que le escribió al obispo tal cosa. Y si ustedes se ponen a pensar, cualquiera de ustedes, por ejemplo, que tenga, yo qué sé, una amiga en Filipinas y que de la Filipina le pregunta a usted en un correo electrónico o en WhatsApp, mira, ¿y cómo es tu país? Y entonces usted tiene que resumir, o cómo es tu universidad, ni siquiera pensemos en el país. Y usted tiene que resumir en una página lo que usted ve como aspectos más sobresalientes. Y tal vez usted le cuente cómo a la Filipina, cómo es su familia, pero no le dice nada de cómo es el gobierno de Honduras, o no le dice nada de qué deportes practican, o no le dice nada sobre qué tipo de ropa usa. En alguna medida porque nosotros tampoco queremos ser latosísimos y podemos en alguna medida suponer que los filipinos o los hondureños o los ticos vivimos más o menos parecidos y a veces vivimos de una manera completamente diferente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los frailes o los gobernadores españoles escribían sobre cosas que les llamaron en algún momento la atención. Y entonces sí, puede ser que alguien diga, bueno, sí, los indígenas lencas tienen tal cosa, o los tolupanes tienen tal otra característica, algo que le llamó la atención al fraile o al gobernador. Pero otro montón de cosas. ¿Para qué? Y ese para qué resulta que a nosotros nos deja muchísimas veces totalmente en blanco con respecto a muchas de las características de las culturas indígenas de Honduras. Y eso tiene que ver también con el derecho, porque vean ustedes que si usted no es abogado, ¿ustedes creen que a un fraile le iba a andar interesando, por ejemplo, cómo se hace, yo qué sé, cuando se muere un señor entre los chorotegas? ¿Qué se hace con sus bienes? Sí, tal vez podía haber un fraile que averiguara eso, pero difícilmente se iba a poner a escribir un tratado del derecho sucesorio chorotega, ¿verdad? Es decir, entonces tal vez ponían una frasecita. ¿Sí? Cuando muere un hombre, reparten los bienes entre sus hijos. ¿Cómo los reparten? Ah, no, eso que importa. Y entonces, lo que tenemos, repito, es como si usted tuviera 5 piezas de un rompecabezas de 1.000 piezas. Y a partir de esas 5 piezas, tiene que tratar de contar el cuento. Entonces, la historia de nuestras culturas indígenas está totalmente en pañales. Y la historia de las normas jurídicas o de vida de nuestras culturas indígenas, muchísimo peor. Es decir, no sabemos el 99% de la historia. Podemos saber, por ejemplo, sí, que teníamos esa diferencia cultural entre los del área mesoamericana y los del área intermedia, que así llamaron los etnólogos a los de, por ejemplo, el norte y el de Honduras pertenecen al área que se llamó intermedia. Y el nombre, hasta el nombre es medio triste porque es como de intermedia. Anoche, al norte tenemos las grandes culturas mesoamericanas de México, de los mayas, de los aztecas. En el sur tenemos el área andina, los incas, etcétera.
En el Caribe tenemos otras culturas y aquí tenemos una cosa como que los mismos etnólogos no sabían bien cómo definir y le pusieron un nombre que no es ni chicha ni limonada, el área intermedia. Estamos metidos en el medio de otras. ¿Qué pasó con el derecho de esos pueblos? Primero que todo, bueno, lo podemos llamar derecho. Ahí hay una pregunta. Porque si yo digo, bueno, ustedes tomen, por ejemplo, la vida de los pueblos musulmanes, donde no hay una diferencia entre religión y derecho. Y entonces el Corán, que es un libro religioso, es también un libro jurídico, y usted encuentra reglas donde se dice que es así porque Dios lo dispuso así. Prácticamente todas las culturas indígenas de América, o todas, tenían una equiparación de normas, o sea, lo que se llaman unas normas indiferenciadas. Derecho, religión, trato social, todo es lo mismo. No hay una diferencia tajante entre derecho y religión. Esa diferencia la van a traer los españoles y la van a traer de un modo brutal, con un hachazo que prácticamente deja indefensos a los sistemas normativos de los indígenas. La conquista española, y en esto Honduras fue un país con muy mala suerte porque le tocó la etapa más brutal de la conquista, la más sanguinaria, la más cruel en los 1520. A Costa Rica le tocó un poco más light, pero eso es otro cuento. El caso es que llegan los españoles e imponen su derecho. Y hay una ley española que dice que se podrán mantener las leyes y costumbres de los indígenas en todo lo que no vaya contra la religión católica o contra las leyes de los reyes de España. Entonces, ¿qué pasa? De ahí que usted va a tener, por ejemplo, sí, yo quiero mantener, no sé, el sistema normativo de los lencas. Entonces yo me quiero casar con, no se puede, tiene que casarse de acuerdo con la religión católica. O bueno, yo quiero que tengamos la herencia así. No, 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 es que en España es diferente. O mire, yo no quiero vivir en un pueblito con una iglesia, una plaza. No, es que así tiene que ser. Entonces, los derechos indígenas que teóricamente seguían vigentes, en realidad quedaron prácticamente aniquilados. Porque, y esta es una de las debilidades que tienen los sistemas normativos indígenas hoy en día en todos nuestros países, y es que no están por escrito. Y claro, ahí sí, eso no quiere decir que no estén vivos, pero como no están por escrito, entonces la gente, pues muchas veces los puede olvidar o puede no simplemente ignorarlos. Y aquí entonces llegamos al siglo XIX. Muchísimas, bueno, hubo dos instituciones de los indígenas que sí mantuvieron los españoles. Una fue la propiedad comunal de la tierra. Casi todos los pueblos indígenas de Honduras o de Costa Rica, etcétera, tenían tierras comunales. Labraban la tierra en común en tierras que eran de la comunidad. Y eso venía desde antes de la conquista. Pero en el siglo XIX, los gobiernos liberales hicieron muchas cosas buenas, pero también hicieron cosas muy negativas. Y una de ellas fue quitarle la tierra a los indígenas. Porque un poco el político liberal, guatemalteco, hondureño o costarricense, pensaba, los indígenas son unos vagabundos. Eso, la tierra hay que ponerla a producir. Y ellos la tienen ahí flojitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Básicamente en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua, fue confiscarle las tierras a los indígenas, todas esas tierras comunales, y sacarlas a subasta. Claro, los indígenas podían comprarlas, pero no tenían plata. ¿Y qué pasó? Pues que muchas veces esas tierras se sacaban a subasta, los indígenas se quedaban sin tierra y terminaban siendo peones del señor de la capital que había comprado las tierras en la subasta. Y ahí se da pues todo un fenómeno social trágico en la historia de Centroamérica, que es cuando los indígenas pierden sus tierras. Y en cuanto al derecho, prácticamente el sistema normativo indígena de las comunidades que estaban cerca de las ciudades, digámoslo así, españolas o mestizas, se va a perder porque se van a aculturar, se van a convertir en una parte subordinada, pero parte de ese mundo ya occidentalizado. Quienes conservaron sus normas de prácticamente las comunidades indígenas que se fueron a retirar a la selva o a la montaña, donde no llegaban primero los españoles y después los hondureños o los ticos, entre comillas, occidentales. La otra institución que se mantuvo fue el cacicazgo, pero el cacicazgo, vean ustedes que hasta la palabra cacique tiene sus problemas. Piensen ustedes, nosotros, ¿cómo le decimos a los gobernantes indígenas de toda América? Caciques.
el cacique tal, de Honduras o de Chile o lo que sea. ¿Por qué les decimos caciques? La palabra cacique es una palabra, por ejemplo, que no es hondureña, ni es costarricense, ni es chilena. Es una palabra en un idioma indígena de las Antillas. Cuando Cristóbal Colón llegó a las Antillas por primera vez, hay un pedacito en su diario donde dice, bueno, que lo llevaron ahí ante un fulano que dice que era el cacique, palabra que en su lengua quiere decir rey. Ok. Entonces, ¿por qué nosotros les decimos cacique si nosotros no hablamos del taíno, que es la lengua que se hablaba en la República Dominicana antes de la conquista? Porque hay una ley de la corona española de 1538 que prohíbe decirles reyes. Y vean ustedes que nosotros tenemos tan metido el chip colonial en la cabeza que seguimos cumpliendo la ley de que su rey es solo el de España. Y vean ustedes que nosotros le decimos rey a cuanto gobernante vitalicio y hereditario hay en el mundo. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros hablamos, por ejemplo, de David, rey de Israel. No se nos ocurre decir otra cosa que el rey David. Y si usted piensa, el territorio que gobernaba el rey David era como el tamaño de Olancho, tal vez menor. Israel tiene 20.000 kilómetros cuadrados, menos que Olancho. Pero decimos el rey David. O hablamos de los reyes de los sumerios o de los reyes de los vikingos, hasta bichos impresentables de la historia, como Atila, por ejemplo, uno de los tipos más brutales de los bárbaros que llegan a Europa al comienzo de la Edad Media, y decimos Atila, rey de los unos con H, pero a los de América no. Aquí nunca decimos, por ejemplo, que el rey de, qué sé yo, por ejemplo, la cultura lenca estaba dividida en 4 reinos. Pero nosotros decimos 4 cacicazgos porque queremos seguir cumpliendo la ley del rey de España. Y vean ustedes que entonces eso obviamente manda un mensaje subliminal. Hay que decirles caciques para que todo el mundo entienda que son menos que el rey. Por eso en el libro yo siempre hablo de reyes indígenas. ¿No? A mí la palabra cacique no me gusta porque fue al fin y al cabo una palabra que aunque su origen fuera indígena, se convirtió en un instrumento de dominación colonial al ponerle cacique a cualquier gobernante indígena de América. Nosotros les decimos reyes. Miren, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, hay una parte donde habla de cuando los hebreos llegan a la tierra prometida y solo en las orillas del Jordán había 24 reyes. ¿Ustedes creen que esos señores gobernaban un territorio del tamaño de Brasil? No, ¿verdad? Eran una cositica así, pues se les decía reyes. Bueno, los españoles mantienen el cacicazgo para mantener sosegaditos a los indígenas, pero es un cacicazgo ya prácticamente sin funciones. Ese cacique, entre comillas, ya no es un rey poderoso, sino que es el que mantiene sosegados a los indígenas de su pueblito. En el siglo XIX se establece la Constitución de Cádiz. Es un cambio muy grande en nuestra historia porque pasamos de una monarquía absoluta, como la que era la monarquía absoluta que habían implantado en España y que siguió gobernando América, para tener una monarquía constitucional. Por primera vez en nuestra historia vamos a tener una asamblea constituyente. Honduras manda a su diputado, el licenciado Morejón, a las Cortes de Cádiz, que es nuestra primera asamblea constituyente. Y vamos a tener por primera vez un sistema constitucional con división de poderes, con un órgano legislativo separado del rey y con municipalidades de elección popular en prácticamente todas las poblaciones. El mundo de la Constitución de Cádiz es muy cortito, pero deja unas huellas enormes en Centroamérica. Y prácticamente el mundo revueltísimo que se nos va a presentar en 1821 tiene que ver un poco con el sistema de la Constitución de Cádiz. ¿A qué voy? ¿Qué es Honduras? Hoy, bueno, sí, tenemos una República de Honduras que tiene tal extensión y población, etcétera. ¿Cómo fue que se formó Honduras? Si nosotros vemos la conquista, bueno, primero que todo, antes de la conquista no había Honduras, había un montón de reinos indígenas diferentes, que muchas veces se mataban entre sí, pero bueno. Los españoles llegan y conquistan una parte importante de Honduras, otra se quedó sin conquistar, fue ya la Honduras independiente la que se logró controlar esos territorios. Y Honduras se ve dividida en diferentes territorios. Sí, claro, hay una provincia de Honduras,
Pero, por ejemplo, al principio había dos, una que se llamaba Las Higueras y otra que se llamaba Honduras. Y después se crearon otras subdivisiones. Y, por ejemplo, sí, había una provincia de Honduras con su capital en Comayagua y un gobernador que nombraba el rey. Pero, digamos, muy tempranamente se crea una alcaldía mayor en Tegucigalpa, que no depende del gobernador de Comayagua. Y eso fue tremendo en los países del área, que nosotros tendemos a verlos también. Tenemos la idea de que era todo Honduras. No, Honduras era por lo menos dos provincias distintas que no tenían nada que ver entre sí, que las dos dependían de Guatemala, Tegucigalpa y Comayagua. Y eso explica por qué también tenemos tanta rivalidad después. Cuando el sistema de la Constitución de Cádiz, por ejemplo, antes de la Constitución de Cádiz, 1787, se crean las intendencias. Y entonces allí era tener provincias más grandes. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? De que obligaron a provincias que no se querían entre sí a meterse en el mismo saco. Entonces, Comayagua y Tegucigalpa, que pudieron haber terminado siendo dos países independientes, terminan metidos en una cosa que se llama la Intendencia de Honduras. Y lo mismo pasa en Nicaragua. Sí, Nicaragua también estaba fragmentada en una serie de provincitas, y lo mismo El Salvador. Entonces, el régimen de intendencias crea una especie de unidad. Después viene la Constitución de Cádiz, y la Constitución de Cádiz al principio creó solo dos grandes provincias en Centroamérica. Una que se llamaba Guatemala, que estaba formada por lo que hoy es Guatemala, el Estado mexicano de Chiapas, El Salvador y Honduras. Todo eso era la provincia de Guatemala. Entonces a Honduras le bajaron el piso completamente. Honduras deja de ser provincia para convertirse en un mero partido, que era la diferencia, digamos, lo que seguía para abajo de provincia, de Guatemala. Entonces, digámoslo así, Honduras se siente tremendamente molesta. A nosotros nos pasó lo mismo. En Costa Rica nos unieron con Nicaragua y el gobierno estaba en León de Nicaragua, y eso, por supuesto, a los costarricenses no les gustó, porque igual que a los hondureños habíamos sido una provincia aparte durante muchos años y ahora nos bajaban de categoría. Poquísimo antes de la independencia, pero poquísimo antes de la independencia, las Cortes españolas le devuelven a Honduras su condición de provincia. Y entonces, en mayo de 1821, Honduras se ve separada de Guatemala, con el enorme aplauso de Comayagua. Y por supuesto, a Tegucigalpa no le gustó que otra vez Comayagua estaba sentada en el trono, ¿verdad? Y que Tegucigalpa era la que estaba por debajo. Y eso explica también, por ejemplo, el 15 de septiembre de 1821, ¿quién se independiza? No es Centroamérica. Tomen el acta del 15 de septiembre y encontramos que se proclama la independencia de Guatemala, y el órgano que proclama la independencia es la Diputación Provincial de Guatemala. Y dice que se manden correos extraordinarios a las provincias para que manden diputados a esta capital, Guatemala, para definir el punto de la independencia. O sea, ni siquiera estaba definido si se iban a independizar o no. Pero claro, cuando esa acta llega a Comayagua, y lo mismo pasó en Nicaragua, dijeron, bueno, que mande diputados a cuál capital, ya nosotros no dependemos de ustedes, entiéndanlo. Y el acta de independencia que se firma en Comayagua el 28 de septiembre de 1821, básicamente lo que dice es, bueno, nosotros estamos de acuerdo con la independencia, y se pensaba ya en el Imperio Mexicano, pero con la condición de que Honduras va a depender del gobierno superior que se establezca, o sea, el de México, no de Guatemala. Y por supuesto, Tegucigalpa dice, pues yo sí estoy de acuerdo con Guatemala. Y ahí empiezan un montón de problemas que hacen que la historia jurídica de Honduras, porque todo eso iba detrás de constituciones, leyes y demás, en el siglo XIX sea tremendamente confusa. Y sin embargo, hay momentos absolutamente maravillosos, como por ejemplo en 1822 se elimina, y eso fue una de las pocas cosas buenas que hizo el Imperio Mexicano en Centroamérica, se elimina el sistema de castas. ¿Qué era el sistema de castas? Un sistema implantado por los españoles, donde usted tenía que indicar desde la fe de bautismo y de matrimonio y hasta cuando el viejo se moría, la etnia de las personas. Entonces se ponía yo, el cura tal, bauticé a Tomás Rojas mestizo, o a fulano de tal indio, o a fulano de tal mulato. 1822, México, y fue el tiempo de Centroamérica, nosotros pertenecimos al Imperio Mexicano un poco como pertenecemos al sistema solar, ni nos dimos mucha cuenta, pero esa ley es trascendental. Y 2 años después, la Asamblea Constituyente, ya de las Provincias Unidas de Centroamérica, elimina la esclavitud.
Son dos hitos históricos centroamericanos fundamentales, con todos los problemas y los defectos que tenemos. Vean ustedes que ya, es decir, a 3 años de la independencia, ya aquí no tenemos diferencias legales, étnicas, ni tenemos esclavitud. Y piensen ustedes que hay países donde lamentablemente, y a mí por ejemplo me choca muchísimo, cuando en algún país piden indicar la etnia a la que usted pertenece, ¿verdad? Y eso me parece que usted podría contestar simplemente humano, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a la evolución del derecho de Honduras. Honduras se independiza de España y pertenece a México un tiempito y después a la Federación Centroamericana. La Federación Centroamericana tiene su propia organización, como el gran país federal, pero cada estado tiene que darse su propia organización. Y entonces Honduras emite, y este año se están cumpliendo 200 años de la primera constitución hecha en Honduras, la constitución del 11 de diciembre de 1825. Porque habíamos tenido, sí, la constitución de Cádiz y después la Constitución Federal Centroamericana, pero es la primera que se va a hacer en Honduras. Y ahí empieza un desfile de constituciones, a veces liberales, a veces conservadoras. Es un poco frustrante, y eso nos pasa a los costarricenses también, que muchas de esas constituciones se quedaron en el papel. Establecían instituciones que copiábamos de otros países, pero ¿cuánta realidad tenía la democracia o la libertad en la vida práctica de los hondureños? Poca. Y eso, digamos, nos pasaba a todos. El aterrizar las instituciones jurídicas muchas veces no llegaba a ocurrir. A veces teníamos instituciones que eran un poco la moda o lo que pasaba en otros países o lo que copiábamos de otros países, pero costaba mucho traducirlo en cosas prácticas, a veces porque la población era demasiado pobre, demasiado poco educada, o a veces simplemente porque a los gobernantes no les interesaba, porque preferían mantener un poder firme. Por eso nuestra historia constitucional generalmente es complicada. Tomen la historia de cualquiera de nuestros países. Tenemos un chorro de constituciones, a cual más linda en el papel. Y sin embargo, la aplicación práctica muchas veces se quedaba por ahí. Y a veces tenía un articulito que decía, bueno, qué sé yo, por ejemplo, en Costa Rica teníamos un articulito que permitía en la Constitución de 1848 al Poder Ejecutivo suspender el orden constitucional cuando hubiera una emergencia. Entonces, ¿para qué Constitución? Eso era que el viejo podía quitar y poner la Constitución a como le daba la gana. Y entonces el derecho constitucional centroamericano en general es muy avanzado, pero tiene muy poca realidad en la práctica. Por eso tenemos tantas constituciones. En el siglo XX, tal vez el cambio más grande en el caso de Honduras es cuando se da, digamos, la proclamación, el reconocimiento de los derechos de la mujer y de los derechos sociales con la Constitución de 1957. Es decir, en alguna medida, y prácticamente a todos nuestros países les agarró tarde. En Costa Rica es una vergüenza, por ejemplo, que nosotros que tanto nos jactamos de tanta cosa y la mujer no fue reconocida como ciudadana sino hasta 1949. Eso es casi ayer, ¿verdad? Y en Honduras andamos parecidos, ¿verdad? Sin embargo, ahí sí hay un cambio fundamental. Es decir, bien que mal, y aunque haya costado muchísimo y aunque siga habiendo montones de explotación y montones de problemas, pero vean ustedes que en términos generales ya la población, aunque sea el campesino más pobre, sabe que tiene derechos, que no es simplemente que hay que hacer caso a lo que diga el patrón o el jefe a chilillazo, ¿verdad? Bien, eh, seguimos teniendo problemas. Pero, por ejemplo, vean ustedes que Honduras, a pesar de todas las convulsiones políticas que ha tenido, ya su constitución, la constitución de 1982, es la constitución que más ha durado vigente en Honduras. Y bien que mal sigue siendo la columna vertebral de la institucionalidad hondureña. Y sí, que ha habido momentos muy duros y ha habido ganas de quebrantarla y demás, pero sigue siendo fundamental para que Honduras se mantenga como un país de derecho el tener una constitución funcional. Y por eso creo yo que es en la Cátedra de Derecho Constitucional es también muy importante que se revise un poco el desarrollo de las instituciones históricas, constitucionales y políticas de Honduras. Es decir, para que podamos saber enfrentar con mayor madurez y con mayor acierto los problemas que a veces se repiten y se repiten en nuestra historia.
Vamos ahora a hablar rápidamente de los códigos. Nosotros llegamos a la independencia con las leyes españolas y, por ejemplo, las 7 partidas eran la base, una importante obra jurídica española, era la base de toda nuestra actividad jurídica privada. Las 7 partidas eran una obra de la Edad Media, del siglo XIII, y a su vez era inspirada en el derecho romano. Porque hay muchísimas cosas en derecho civil de que usted no va a inventar el agua tibia, ¿verdad? Las soluciones de los romanos, por ejemplo, si usted toma un contrato como el comodato, sí, los romanos definieron y caracterizaron el comodato desde hace más de 2000 años. Es decir, ¿qué le vamos a aportar nosotros? No vamos a descubrir la gran teoría del comodato, porque el comodato, que es el contrato más común que nosotros tenemos en nuestros países, préstame la sombrilla, préstame el carro, préstame esa camisa, préstame esto, préstame el otro, y sin pagar. Entonces, básicamente las características fundamentales de ese como contrato fueron definidas por los romanos y ni los españoles, ni los hondureños, ni los ticos, ni los marcianos van a poder añadirle mucho, porque ya, digamos, toda la teoría del comodato está básicamente definida. Bueno, pero aunque lo tuviéramos, consultar las leyes era muy difícil para nuestros países. Piensen ustedes, países como Costa Rica, Honduras, no teníamos imprenta. Usted no podía ir a una librería y decir y poder comprar, voy a comprar un ejemplar de las 7 partidas. Para empezar, porque no había librerías. En segundo lugar, eran libros que había que traer de lejos, carísimos. Y entonces, qué sé yo, en el momento de la independencia tal vez había, estoy inventando porque no sé, 5 ejemplares de las 7 partidas en todo Honduras. Y eso, tal vez entre la gente más culta de Comayagua, de Tegucigalpa. ¿Y cómo se suponía que iba a administrar justicia el alcalde de Juticalpa, que era un señor que a veces ni siquiera sabía leer? Entonces, teníamos un montón de leyes dadas por los españoles, leyes que venían algunas desde la Edad Media, pero en la práctica era muy difícil. Y después viene la independencia, y tenemos las leyes del Imperio Mexicano, y tenemos las leyes de la Federación, y tenemos las leyes del Estado de Honduras, más las leyes que habían dado las Cortes de Cádiz. Entonces tenemos, es decir, una enorme cantidad de fuentes del derecho. Y la solución que se hizo en Europa para ese problema y que muy rápidamente se copió en América fue tener códigos. Porque el código es una cosa infinitamente más práctica que tener 5 tomos de leyes, ¿verdad? Porque ahí usted en un código encuentra ahí los principios, para empezar está basado en principios, entonces usted no necesita, bueno, que en tal cosa, tal solución, en tal cosa, tal solución. Si usted tiene un principio como la igualdad de los derechos de los cónyuges, bueno, eso lo puede aplicar a todas las situaciones que se le presente sin tener que poner por escrito cada vez la misma solución 10.000 veces. Bueno, los países centroamericanos empezaron de una manera más o menos temprana a querer tener códigos. De hecho, El Salvador fue el primero que ya tuvo un código penal que se lo copió a España. Y allí fueron poco a poco. Honduras fue la que se fue quedando más rezagada. Honduras fue la que le costó más poner códigos. Poner código no quiere decir que se sentaba la gente a hacer una gran elaboración, ¿no? Miren, lo que se hizo en materia de códigos en todos nuestros países fue hacer un copy-paste de los códigos europeos, sobre todo los códigos de España, porque estaban en el mismo idioma, o de algunos países sudamericanos, o a veces del código de Napoleón, porque ese código de Napoleón era considerado o es considerado uno de los más importantes del mundo y está magníficamente elaborado. En Honduras, en realidad, aunque hubo proyectos desde mucho antes, el que realiza la obra de dotar a Honduras de códigos es el gobierno de Marco Aurelio Soto. A finales del siglo XIX, Marco Aurelio Soto es uno de los gobernantes más trascendentales de la historia de Honduras, es uno de los grandes realizadores de la reforma liberal, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero que tenía una gran visión de que Honduras tenía que progresar, que Honduras tenía que salir un poco de tanta institución retrógrada que tenía. Y una de las cosas que hace es necesitamos códigos. No podemos seguir aplicando leyes de la Castilla del siglo XIII en la Honduras de 1880, ¿verdad? Entonces es el gobierno de Marco Aurelio Soto el que le va a dar a Honduras los primeros códigos: código civil, código penal, código procesal, código de comercio, código de minería, etcétera. Los códigos de Soto eran igual, copiados. Por ejemplo, el Código Civil es copiado del Código Civil de Chile. El Código Civil de Chile lo había redactado Andrés Bello. Andrés Bello no solo era un gran jurista, era un gran gramático, tenía una precisión tremenda en el uso del lenguaje. Incluso hay una anécdota, que no sé si debería contarla, pero que es divertida.
porque a don Andrés, el cuento es que a don Andrés además le gustaban mucho las señoras, y una vez estaba con otra señora en actividades erótico-festivas y llegó la esposa de Andrés Bello y entonces le pegó un alarido: Andrés, estoy sorprendida. Y el señor desde la cama le dijo: no, Antonia, el sorprendido he sido yo, tú estás estupefacta. Bueno, ese cuento se lo digo porque básicamente Andrés Bello entonces tenía una precisión en el lenguaje, y ese es el primer, el Código Civil de Chile lo redacta Andrés Bello, y es el primer código que va a copiar Honduras. Le va a copiar el Código Civil a Chile, que es el código de Andrés Bello. Y bueno, otros códigos más que se emiten en la época de Soto. Sin embargo, esos códigos duran muy poquitos. Y aquí viene otra cosa que también desgraciadamente sucede. A veces se emite un código y al ratico, ya a los poquitos años, a veces hay gobiernos que dicen: ah, no, es que ese código lo dictaron en los del otro partido. Entonces hay que hacer unos nuevos códigos. O a veces simple y sencillamente se ponen de moda otras ideas. Y miren, si ustedes toman la historia de los códigos civiles de Honduras, por ejemplo, o la historia de los códigos penales de Costa Rica, a veces uno dice: pero acababan de emitir un código y ya 15 años después lo estaban cambiando. Sí, porque tal vez se habían puesto en moda otras ideas, o porque ya el señor que había dictado el código era políticamente desagradable, etcétera. Entonces, los códigos de Soto duran muy, muy poco. Ya Policarpo Bonilla, en la siguiente década, en los 1890, dice: necesitamos nuevos códigos. Entonces, entre 1899 y 98, 99, se dictan una serie de códigos nuevos. Y entonces, por ejemplo, ya el Código Civil de Andrés Bello se quita y vamos a basarlo ahora en el Código Civil de España. Después viene Manuel Bonilla, enemigo acérrimo de Policarpo Bonilla, y entonces hace otra tanda de códigos. Después se cae Manuel Bonilla, vuelve Policarpo Bonilla, entonces los códigos de Manuel Bonilla se van al diablo. Y eso, pues, obviamente no contribuía mucho a la estabilidad del derecho. Después ya se restablecen básicamente los códigos de Policarpo Bonilla, después de la caída de don Manuel Bonilla, y vamos a tener ya más o menos un panorama estable, no necesariamente 100% estable, pero sí vamos a tener menos cambios repentinos de todos los códigos. Y vamos a encontrar algunos códigos que sí se hacen, digamos, con calma, con tranquilidad, no copiando todo. Por ejemplo, el Código de Comercio de Honduras. El Código de Comercio de Honduras, que es de 1950, ya tiene su edad, pero se hizo muy bien. Se basó en el Código de Comercio de México, pero no le hicieron un copy-paste descarado, no, se analizó todo. Tanto que el Código de Comercio de Honduras estuvo considerado entre los 3 mejores códigos de comercio que habían en América. Creo que los otros 2 eran el de Panamá y el de Nicaragua. Vean ustedes qué interesante, porque no es de los países grandes. No es el Código de Comercio de México, o el de Brasil, o el de Argentina. Y, por ejemplo, el Código de Comercio actual de Costa Rica básicamente se basó en el Código de Comercio de Honduras, porque se consideró que era un código modelo. De modo que no todo es Andrés Bello. Bueno, la cosa es que entre los códigos destaca también en 1959 el Código de Trabajo. Por primera vez vamos a tener una legislación laboral codificada en Honduras, no una serie de leyes sueltas que a veces le daban unos derechos o no derechos al trabajador. Y bueno, en estos momentos tenemos el problema en Honduras y en Costa Rica de que algunos de nuestros códigos se han ido quedando obsoletos. Los poderes legislativos a veces también tienden a hacer leyes sueltas. Qué sé yo, en Costa Rica tenemos un código de familia, pero después aparece una persona que dice: quiero hacer una ley de la persona joven. Entonces, de ahí resulta que tenemos el abogado de todos los días tiene que estar buscando ya no solo el código, sino, bueno, cuáles otras leyes sueltas hay por ahí, porque el diputado tal emitió una ley así o propuso una ley así. Y eso complica mucho la vida para los operadores de derecho, jueces, abogados o profesores o estudiantes. Y ahora que llego a estudiantes, y con esto voy a terminar, el desarrollo de la carrera. Durante el dominio español, de nosotros, la única universidad que teníamos era la de San Carlos de Guatemala. Entonces, la gente en Honduras o en Costa Rica, pues, si quería estudiar algo, tenía que ir a Guatemala. En Honduras se logra crear un seminario tempranamente en Comayagua. Entonces, por lo menos, usted quería ser sacerdote, por lo menos no tenía que salir de aquí.
Pero ser abogado, ya eso era ir a Guatemala. Y es que entiendan lo que era ir a Guatemala en esos tiempos, era como ir a Neptuno, porque ahí usted tenía, si usted vivía, por ejemplo, en el centro de Honduras ahora, es decir, ir por tierra, eso era toda una expedición, porque no había carretera, porque no había McDonald's, porque no había autopista, porque no había hoteles. Era verdaderamente hacer un viaje enorme, larguísimo, carísimo, para llegar a Guatemala y pensar en pasar ahí no sé cuántos años metido en la universidad y olvídese de venir a pasear a Tegucigalpa, ¿verdad? Usted se soplaba toda la carrera en Guatemala porque era carísimo volver. Y sin embargo, bueno, tenemos algunos pocos abogados de Honduras. El primero que se gradúa, que es un personaje muy interesante que debería haber una biografía de este señor. Es un señor que se llama Antonio de Paz y Salgado, que se gradúa en 1730 y es el primer abogado, hasta donde sé, de Honduras, que además escribió una serie de libritos. Y entonces es el primer escritor jurídico hondureño. Pero fueron muy pocos los abogados que se graduaron en Guatemala. Después se abre, ya muy tarde, en 1812, se crea la Universidad de León de Nicaragua, que está un poquito más cómoda. Y algunos hondureños fueron a estudiar a León, pero en términos generales eran pocos. Ahora bien, Nicaragua entra en una espiral de violencia después de la independencia que hace que la Universidad de León a veces se cierre, a veces se abre, a veces cierre. Y en un momento dado que se cerró la universidad y que estaban en guerra Honduras, El Salvador y Nicaragua y el foco principal de operaciones bélicas era la zona de León, entonces los estudiantes de Honduras deciden, no, mejor nos vamos para Honduras porque aquí nos van a matar. Entonces llegan a Tegucigalpa y ahí entra en escena un hombre, yo supongo que ustedes conocen la mayoría, el padre Trinidad Reyes, que es casi el padre intelectual de la Universidad de Honduras, que al principio crean una especie de sociedad intelectual que tiene un nombre pues bastante curioso, algo así como la Sociedad del Progreso y del Buen Gusto, y que dicen, bueno, tenemos que fomentar la educación en Honduras. Y gracias a los esfuerzos del padre Reyes y de otros hondureños, se crea en 1847 la universidad. Y la universidad tiene la característica de que sus dos primeras carreras fueron Derecho y Medicina. Pero la vida de la carrera de medicina, y eso fue igual en Honduras, en Costa Rica, era una cosa como que a veces estaba abierta, a veces estaba cerrada. Para empezar, la medicina en Honduras y en Costa Rica estaba en pañales. Es decir, nuestros primeros médicos graduados en el país, ¿verdad? Es decir, yo no me hubiera puesto en manos de esos señores ni a palos, ¿verdad? Porque sus conocimientos eran muy rudimentarios. Fíjese, esto es un cuento de Costa Rica, no de Honduras, que cuando se abre la primera vez la carrera de medicina, el profesor, que era un médico guatemalteco, le dijo a los muchachos, miren, necesito que me consigan un cadáver para la lección de anatomía, pensando que en Costa Rica había morgue. ¿De qué hicieron los muchachos? Ir al cementerio y desenterrar a un señor que lo habían sepultado el día antes. Bueno, se armó todo un escándalo. Pero, claro, la gente que quería estudiar medicina decía, ah, no, yo no voy a estudiar en Tegucigalpa, yo me voy a ir a estudiar a Londres o yo me voy a ir a estudiar a Nueva York. Pero el del abogado no puede. El abogado tiene que estudiarse las leyes de Honduras. Entonces a los abogados, por más plata que tengan, no les quedaba más remedio que estudiar aquí. Y eso hizo que la universidad nunca se cerrara, que la universidad se convirtiera en una de las instituciones permanentes de la historia hondureña hasta el día de hoy. Y la carrera de medicina a veces se cerraba y a veces se abría, porque a veces no había ni alumnos, pero la de derecho no. Siempre hay alguien que quiera ser abogado. Y eso lleva también a la organización gremial de los abogados, que primero se hizo una sociedad de abogados de Honduras a partir de 1916 y posteriormente ya el Colegio de Abogados de Honduras. Y también entran las mujeres que son las grandísimas ausentes de toda nuestra historia, porque a veces no era que no estuvieran, es que simplemente no se menciona. Si vean ustedes, piensen ustedes en la independencia. ¿Usted cree que no hubo una mujer hondureña que se interesara por la independencia? Pero no sabemos ni una. De ticas, ni una. La única mujer que aparece es doña María Dolores Bedoya en Guatemala, que era la esposa del doctor Pedro Molini, que hace un gran alboroto el 14 de septiembre para que la gente vaya al día siguiente cuando se va a discutir el tema de la independencia. Pero es la única mujer cuyo nombre se apuntó. Y en la historia hondureña, pues tenemos cosas muy parecidas. Y por eso también el hecho de que ya a mediados del siglo XX se le reconozcan los derechos políticos a la mujer,
va a llevar también a que tengamos a las primeras mujeres hondureñas. Y me da la impresión, puedo estar equivocado, que hoy en día, pues prácticamente la mitad, si no más, de el estudiantado de derecho son mujeres. Cosa que en el caso de Costa Rica hace 100 años daba un ataque, ¿verdad? Nosotros tuvimos un caso muy particular de la primera mujer que fue abogada, fue la primera abogada de toda Centroamérica. Esta era una muchacha que se llamaba Ángela Acuña. Ángela Acuña estudió en el Colegio Señoritas, que era para las chiquitas de alta sociedad. Cuando ella termina, dice, yo quiero hacer los exámenes de bachillerato, que era, solo se hacían en el Liceo de Costa Rica, que era de hombres. Pero no había ninguna ley que se lo prohibiera. Todo el mundo dijo, está loca, pero no había ninguna ley que se lo prohibiera. Principio de legalidad, tiene derecho a hacerlos. Y fue la primera mujer que, bueno, se gradúa como bachiller de secundaria y después dice, quiero estudiar Derecho. Ahí fue el ataque general, ¿verdad? Como que Derecho es una carrera de hombres. Pero tampoco había ninguna norma que se lo prohibiera. Y Ángela Acuña llega a la Facultad de Derecho, era la única mujer, y se gradúa y fue la primera abogada, la primera licenciada en Derecho de Centroamérica. Y por cierto, años después le tocó ser la primera embajadora mujer de Costa Rica y la primera mujer a la que se nombró en la OEA. La OEA, todos los países nombraban embajadores varones. Cuando llegó doña Ángela, era una cosa rarísima, 1958, y hubo una vez una ceremonia en la cual iban llamando, excelentísimo señor embajador de Argentina, y entraba el argentino, excelentísimo señor embajador de México, y entraba el mexicano. En un momento dado, el señor que estaba llamando dijo, excelentísimo señor embajador de Costa, y de pronto pegó un alarido, una mujer, ¿verdad? Porque era rarísimo ver una mujer en esos, ya tuvieron que decir es una embajadora y demás. Pero vean ustedes que también es una de las perspectivas que creo que sería muy interesante, es que alguien se pusiera a escribir sobre las primeras abogadas hondureñas. No solo saber sus nombres, que sí, podemos saberlos, los nombres de doña María García Joel y de la licenciada Alonso, que fueron las primeras mujeres hasta donde sé que tuvo Honduras como abogadas. Pero ¿cuál es su historia? Todas las luchas que tuvieron y cómo ellas fueron las que abrieron camino para que hoy, pues muchísimas muchachas hondureñas puedan llegar a ser abogadas, profesoras, magistradas, presidentes del Poder Judicial o presidentes de la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sáenz. Solo tenemos una pregunta por cuestiones de tiempo por parte del público. ¿Y qué le motivó a abordar un tema tan poco explorado como la historia jurídica hondureña, especialmente los sistemas normativos indígenas y derecho indiano? Bueno, yo más o menos contesté eso al principio, ¿sí? En el sentido de que casi que lo que me motivó fue lo mismo que me motivó a meterme en la historia del derecho de Costa Rica, que no había nada publicado y que me parece un tema apasionante. Y vean ustedes que el librito mío es una cosa muy superficial. Hay un montón, pero montones de datos de la historia jurídica hondureña, de la historia de los juicios en Honduras, de la aplicación real de las normas, que puede ser interesantísimo y que puede ser objeto de tesis y que pueden ser objeto de investigaciones. Y bien que mal, pues muchísimas de esas cosas que pueden tener repercusiones prácticas en el día de hoy, de cómo una institución nuestra de la actualidad viene de tal otra y nos puede explicar por qué tenemos, yo qué sé, el matrimonio como es, o el arrendamiento como es, o el delito de secuestro como es. A veces nos encontramos la explicación en cuestiones históricas y en ese sentido, pues yo les insto a interesarse por la historia jurídica hondureña, que es riquísima, que es un campo donde usted puede encontrar de todo y para todos los gustos, sabores y colores, y que puede ofrecer perspectivas muy interesantes también para entender la Honduras de hoy. Bueno, profesor, agradecemos su participación. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Aquí en el Muchísimas auditorio de la gracias. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, agradecemos su participación en este conversatorio. Muchas gracias. Y Muchísimas a todos gracias. ustedes que han asistido también les agradecemos. Antes de finalizar, vamos a pedir una fotografía oficial con el embajador y el cuerpo diplomático de embajadores que se encuentran acompañándonos el día de hoy, una fotografía oficial, y por favor los profesores que nos puedan acompañar
van a voltear a ver hacia el público para que el fotógrafo nos pueda tomar esa foto oficial. Detrás pueden ver que aparece también el doctor Sáenz. Entonces vamos a dar esta fotografía para la publicación en las redes oficiales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a ver, Jonathan, si se va al fondo y puede captar a todos. Vamos a ver, volteen a ver ahí a la cámara. En 3, 2, 1. Una nueva foto, por favor. Y cerramos el evento con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos por haber asistido a la conferencia. La historia del derecho hondureño a cargo del doctor Jorge Francisco Sáenz. Placer, de Panamá.